Entonces vamos con esto de aquí. ¿Cómo empezamos esto? Amplificadores de potencia, bueno, pues tenemos usualmente las clases que se enseñan son clase A, clase B y clase AB. La clase AB no es nada más que una ligera variación del clase B. El clase C y el clase D creo que se los toman netamente teóricos. En la tarea creo que hay un ejercicio de clase C, si no me equivoco, pero la verdad es que no, nunca he visto que les evalúen eso más de teóricos. Así que si ven eso en un ejercicio, ya esperan a la siguiente matrícula nomás. Pero bueno, usualmente todos estos ejercicios de amplificadores de potencia se resuelven bastante similar. Solo hay ligeras diferencias cuando hay MOSFETs y no tenemos una ganancia de voltaje. Afortunadamente este ejercicio no es el caso. Entonces, para todos estos ejercicios siempre tenemos que hacer dos análisis. Análisis en DC y análisis en AC. Pero primero averiguemos qué nos pide el ejercicio para tener una noción de por qué camino debemos irnos. Porque si no, no vamos a lograr nada. No vamos a empezar a calcular cosas y sin saber qué mismo necesitamos. Entonces me dicen para el circuito adjunto, determinar el valor de RS, RO, BX1 y BX2. Entonces aquí veo que están los valores de RS, RO que es la carga, y tenemos BX1 que son unos puntos que me dan aquí de las rectas. También me piden calcular la potencia de salida en función de RS y RO, considerando ganancia de voltaje de surtidor de 1 y un voltaje de entrada de 5 voltios pico. Y finalmente la expresión de BY y graficarla en función del tiempo. Es decir, esto de aquí. Cosas bastante típicas que te pueden llegar a preguntar. Bueno, aquí lo preguntan de una forma, de un enfoque diferente. Usualmente lo que te piden es que te dan los valores de las resistencias y te piden graficar las rectas. En este caso te dice, nota, se conoce que los puntos de las rectas de carga del circuito son estos valores de aquí. Entonces aquí en cambio me están dando primero las rectas de carga y luego me están pidiendo los valores que voy a usar en la resistencia. O calcular los valores de la resistencia. Ay, carajo. Los valores de la resistencia. Realmente es un juego de ecuaciones al final del día, siempre y cuando tengamos los conceptos claros. La teoría de amplificadores de potencia no voy a entrar mucho en detalle, lo iré diciendo sobre la marcha. No, realmente no sabría qué se puede decir de esto, no hay mucho de qué hablar. Conceptos teóricos únicamente que trabajan en conmutación, trabajan en zona de corte y en zona de saturación. Bueno, en el caso de los MOSFET trabajan en zona activa, en zona óhmica y zona activa, perdón, y zona de saturación. Entonces lo primero siempre va a ser hacer un análisis en DC. Usualmente a casi todo aquí le hacemos primero un análisis en DC. ¿Cómo se analiza esto de aquí? Yo veo que tengo un circuito relativamente complejo. Tengo dos partes. Sin embargo, como yo menciono, aquí yo tengo una señal sinusoidal. Esto va más que nada para los que no han visto todavía amplificadores de potencia. Yo siempre voy a tener, para un amplificador de potencia clase AB, voy a tener un transistor NPN y un PNP, que van a trabajar uno en la onda positiva y otro en la onda negativa. También hay una configuración que es el cuasi complementario, que propiamente no hay mucha diferencia, solo es el nombre, el análisis va a ser el mismo, pero por si acaso lo menciono. Usualmente este tipo de preguntas de cuasi complementarios en configuración de Darlington son las que hace el ingeniero Yapur, pero los ejercicios casi siempre son bastante similares. Entonces lo que se hace es, como se trabaja en un ciclo, la parte de arriba, digamos esto de aquí, y en otro ciclo, en el ciclo negativo, estaría trabajando la parte de abajo. Estaríamos trabajando con esto de aquí. Entonces lo que se puede hacer es coger cualquiera de las dos partes. Únicamente se coge la parte que analizar, ya sea en el ciclo positivo o en el ciclo negativo. No tengo que analizar, bueno, de hecho no puedo analizar todo el circuito como tal. Entonces yo en lo particular siempre empiezo con la parte de arriba. ¿Por qué? Porque yo empiezo siempre de arriba hacia abajo, izquierda a derecha.
cosas de la vida. Puedes empezar a analizar la parte de abajo y vas a llegar a lo mismo. No hay diferencia. Entonces saco mi circuito equivalente. Como es análisis en DC, los capacitores se abren y únicamente me va a quedar esta región tal cual como yo la asombré, esta línea amarilla. Entonces voy a tener mis 25 voltios, voy a tener mi resistencia por acá, mi resistencia del gate, por mi transistor. Mis dibujos son horribles y mi letra también, así que si algo no se entiende me avisan. Hago mi mayor esfuerzo para escribir. Y hasta aquí sería el punto BY. Entonces realmente de aquí a acá queda el capacitor y la carga. Pero como estoy en análisis en DC, a esto de aquí tampoco le presto atención. Queda hasta aquí. Entonces aquí tengo mi MOSFET y tengo R1. Para los que aún no han visto amplificadores de potencia, ¿por qué no le presta atención a esta resistencia de aquí? Propiamente esto de aquí, esta resistencia es solo para polarización. Únicamente es para eso. Porque un amplificador de este tipo, usualmente lo usamos para amplificar audio, pero existe un punto de que si yo tengo una entrada sinusoidal de este tipo, tengo esto, al momento de querer amplificarlo, ay, claro, ponerlo por aquí, un poco más. Al momento de yo querer amplificar esto, es decir, esto de aquí lo paso por mi amplificador, lo que va a ocurrir es que efectivamente se puede amplificar tanto su amplitud, o lo puedo desfasar o cualquier cosa. Sin embargo, si yo no tuviese esta resistencia aquí y yo tuviera un puente, bueno, aquí quizás no es tan fácil verlo, pero si yo tuviera un BJT, nosotros sabemos que en un BJT necesitamos un voltaje en este punto de 0.7 para que se active. Es decir, que cuando esta onda aquí esté por debajo de los 0.7, y acá también, menos 0.7, en esta zona de aquí no va a estar trabajando ninguno de los dos transistores, en caso de que fuera un BJT. Y si no estuviesen trabajando, esto de aquí sería cero. Y tuviéramos una pequeña distorsión aquí, que es a lo que se le llama distorsión de cruce por cero. Entonces, las formas de compensar esta distorsión son agregando una resistencia en esta parte de aquí, entre las dos bases entre las dos bases o los gates de los transistores. También se pueden agregar dos diodos, también se puede usar dos diodos y un transistor que polariza con una corriente constante. Se puede poner un transistor propiamente. Hay muchas formas de polarizarlo, pero lo más común que van a encontrar es esto de aquí o dos diodos. Van a encontrar algo así. Y realmente eso no afecta en el análisis. Solo es para la polarización. Nada más. Continuando. Al final de cuentas me queda este circuito de aquí. Aquí tengo RS y aquí tengo R1. Propiamente R1 no me dan el valor ni siquiera. Entonces es muy probable que no lo voy a usar. Y de hecho, estas resistencias aquí, que siempre van acompañadas, tanto para cuando tengamos MOSFET o VJT, raras veces lo usamos. A menos que haya una pregunta específica con respecto a esas resistencias, es muy poco probable que las utilicen. Entonces aquí viene el punto, ¿cómo yo empiezo a calcular si realmente no tengo nada? No tengo ni siquiera el valor de BT para mi MOSFET, no tengo el valor de la resistencia, no tengo valor de corriente, no tengo valor de voltaje, no tengo nada. Y antes que nada, me estaba olvidando mencionar esto, usualmente encontramos fuentes simétricas, más 25 y acá menos 25. Cuando tenemos una fuente simétrica, aquí solemos poner tierra virtual. Pero en caso de no tener una fuente simétrica, lo que vamos a encontrar en este punto no es otra cosa que eh, el promedio de las dos fuentes. Es decir, aquí voy a tener en este punto, que se llama BY, siempre voy a tener BDD1 más BDD2
y esto dividido para 2. Es decir, el promedio de estas dos de aquí. Que es decir, que BY va a ser igual más 25 menos 15, me queda 10 dividido para 2, 5 voltios. Es decir, que en este punto yo voy a tener 5 voltios positivos. Y eso nada más en lo que se convierte, se resume en mi equivalente en DC para este circuito. Podemos trabajar también la parte de abajo, no lo voy a hacer, lo pueden hacer en casa y, bueno, están en casa, lo pueden hacer cuando se acabe la clase y ver que van a llegar al mismo resultado. Entonces yo tengo esto de aquí. Dibujo mi corriente ID y de drenador, para saber en qué sentido va. El drenador va para abajo, si tengo este tipo de simbología, la corriente va para abajo y de forma general va para abajo la corriente, aquí va para arriba, porque va dirigida hacia la carga. Entonces, si yo trazo mi primera ecuación, voy a tener 25 menos BDS menos ID por RS. Esto va a ser igual a 0. Entonces aquí yo me queda finalmente que BDS es igual a 25 menos ID por RS. Ahora, ¿qué hago yo con eso? Bueno, como mencionaba, las típicas preguntas que se pueden hacer de estos amplificadores es graficar las rectas características. Las rectas características de la recta C y la recta de C no es nada más que, si bien tenemos un MOSFET, va a ser I de drenador versus, versus BDS. Si tuviéramos un BJT, va a ser I de colector versus voltaje colector emisor. Entonces, al final del día, lo que voy a tener es una recta donde va a ser de la forma ID igual a M BDS más B. Es decir, la ecuación de una recta tal cual, característica. Entonces yo con esta recta, yo lo que hago es sacar dos puntos, que son estos puntos que me están dando aquí. Entonces, si yo tengo ya la ecuación de la recta y tengo dos puntos, así yo tenga variables, puedo encontrar esas variables, que es el caso de lo que tengo aquí. En este caso, esta sería mi recta característica. Bueno, no propiamente porque tendría que despejar a ID, que sería ID. Patricio, Dígame. ¿no cogiste el más 5 de tu camino, de la malla? Ah, Simón. Gracias por hacerme acuerdo. Sí, es verdad. 25 menos BDS menos IDRS menos 5 voltios. Efectivamente. Ya después me hubiera dado cuenta que no me cuadraba. Entonces ahí sí me queda 20 menos IDRS. Ahí sí. Obviamente, como decía, la ecuación debería ser despejando ID, pero al final del día no me afecta en nada. Entonces sería 1 sobre RS que multiplica BDS menos 20. Bueno, sería 20 menos BDS. O sea, en teoría esa es la recta característica, pero la podemos trabajar así. A final de cuentas, lo único que voy a necesitar es reemplazar valores. Entonces yo tengo mi primer punto. Mi primer punto es este de aquí. Tengo que el punto 1 es 0 voltios, 200 amperios. Eso quiere decir que cuando la coordenada en X, bueno, en este caso es BDS, recién me di cuenta que está X BDS. Sí, está bien. Mi corriente ID va a ser de 200 amperios. Entonces yo reemplazo en mi ecuación. Yo voy a tener, si BDS vale 0, esto va a ser igual a 20, menos ID, que va a valer 200 según este punto, y esto multiplicado por RS. Entonces, despejando RS, me va a quedar que esto es 20 sobre 200. Y esto es igual a 0.1 ohmio. Y ese sería mi valor de RS. ¿Cómo puedo también tener una idea de si está bien o está mal? Usualmente estos valores de estas resistencias que van en la parte del emisor o en la parte del surtidor son valores muy pequeños, son del valor de 0.1, un ohmio en comparación a las otras resistencias que están en el orden de los kiloohmios. Y bueno, las cargas también están en el orden de los ohmios. Entonces realmente esas resistencias son, como menciono, son únicamente para polarización. Incluso la potencia disipada por estas resistencias es muy pequeña.
Entonces con eso tengo el primer valor, tengo ARS, que es lo primero que me preguntan. Luego necesito RO, pero para calcular RO voy a tener que usar el equivalente en AC. Entonces, ¿qué más puedo calcular? BX1 es lo otro que me piden. ¿Por qué puedo calcular BX1? Porque me están pidiendo en esta recta, tengo este punto y tengo esta recta, entonces sigo utilizando el análisis en DC. Entonces mi punto 2 me dice que es BX1, 0 amperios. Esto quiere decir que cuando mi voltaje BDS vale BX1, esto es igual a 20 menos ID, que en este caso vale 0, multiplicado por RS. Entonces esto se hace 0 y me queda que mi BX1 es igual a 20. Es igual a 20. Entonces ya tengo mi valor de BX1, que es lo otro que me estaban pidiendo. Ya tenemos estos dos valores. En este caso, como menciono, si ya tengo los puntos, hago esto. Si me pidieran graficar las rectas de carga en DC, yo debería partir de aquí, cojo esto y hago lo mismo que haría para graficar cualquier función lineal. Digo, ¿sabes qué? Cuando BDS es igual a 0, ¿cuánto vale ID? Y cuando ID es igual a 0, entonces ¿cuánto vale BDS? Con eso obtengo dos puntos de corte, que uno va a estar aquí abajo y otro va a estar aquí arriba, y trazo mi recta. Y no habría mayor inconveniente con eso. Patricio, una pregunta. ¿Cómo supiste que BX1 era BDS? ¿Por qué? Como te menciono, ID es igual a, o sea, la recta característica es la corriente versus el BDS. Entonces, una recta característica es Y igual a MX más B. Si yo te doy un par ordenado, te digo, ¿sabes qué? Esta función cumple con 4,2. ¿Quién es quién? El 4 es la Y, perdón, el 4 es la X, porque este es el par ordenado, y el 2 es la Y. Entonces, si a mí me dan esto aquí, y yo sé que estoy trabajando con un MOSFET, si yo sé que mi recta es ID versus BDS, el que hace de X va a ser BDS, y el que hace de Y va a ser mi corriente. Ah, ya, listo, gracias. Ya. Entonces ya con eso tenemos los dos primeros valores. Para los otros dos valores necesitamos la recta en AC. Entonces dibujamos el equivalente en AC. Entonces, en amplificadores de potencia, yo en lo particular nunca dibujo el equivalente AC propiamente del transistor. Simplemente dibujo el transistor tal cual. Habrán folletos, habrán en lugares donde lo van a encontrar que para el análisis en AC sí usan el equivalente en alterna, pero realmente llegan a lo mismo. O sea, no es ni una aproximación ni nada, solo llegamos a lo mismo, pero es manejando diferentes simbologías. Entonces, para alterna, ¿qué ocurre con las fuentes de voltaje? Se hacen cero, es decir, se va a tierra. Por lo tanto, voy a tener tierra aquí en el gate, tierra en el gate, acompañado de R1, y tierra para acá arriba. Y en este punto, como ya estoy en alterna, el capacitor se cierra, tengo ARS y tengo ARO, que es lo que me interesa. Aquí está RO y aquí está RS. Y aquí tengo A, mi transistor, propiamente. Aquí a B y ya no le presto atención porque el voltaje en DC se hace cero, así que independiente de si estas fuentes son simétricas o no, no le presto atención ya a B y, porque ya paso a hacer el análisis en alterna. Y nuevamente solo analizo un semiciclo de la onda del voltaje de entrada, donde solo está trabajando un transistor. No es necesario analizar los dos, basta con analizar uno. Ahora, ¿cómo yo calculo ¿cómo se llama esta vaina? Las rectas de carga en AC. Las rectas de carga en AC se hacen de la siguiente forma. Pueden aprenderlo como fórmula directamente o simplemente la deducen cada vez que lo hagan, cada vez que hagan.
Yo usualmente yo hago eso porque mi memoria en estas cosas me falla mucho. No confío en mi memoria. Entonces nosotros siempre vamos a tener que mi BDS total o final para alterna es mi BDS de operación en DC más mi BDS en alterna. Y perdón, mi I de drenador total es asimismo mi I de drenador de operación en DC más mi I de drenador en AC. Es decir, ya es la superposición de ambas expresiones. Entonces yo siempre suelo empezar por calcular primero el BDS. Como aquí tenemos el equivalente en AC, hacemos nuestra corriente a ver cómo queda polarizado esto. La corriente va hacia abajo. Entonces aquí me queda más menos BDS, me queda más menos, todo esto de aquí. Entonces si yo hago una malla, me quedan todos negativos. Es decir, que voy a tener que menos BDS menos ID multiplicado por RS más RO es igual a 0. Toda esta resistencia que acompaña a mi corriente de drenador, es a lo que nosotros comúnmente llamamos resistencia en AC, que lo van a encontrar como mencioné, en algún folleto, en algún otro lado, si es que buscan packs para estudiar. Lo van a encontrar como RAC. Incluso, como digo, van a encontrar la expresión directa para reemplazar. Yo en lo particular siempre la busco porque me olvido cuál es la ecuación. Entonces aquí yo despejo y me queda BDS es igual a menos ID por RAC. Entonces ya con este BDS, tengo menos ID RAC, puedo evaluar este BDS total. La pregunta es, ¿cuál es mi BDS de operación para un amplificador clase AB? Cuando tengo esto de aquí, si se dan cuenta, en este punto no pude calcular en ningún momento cuál es mi punto de operación. No tengo, ¿por qué no lo calculo como tal? Porque no tengo el valor de BT para utilizar la ecuación característica. Pero por teoría, nosotros sabemos, si es que ya vimos eso, o todavía no. El punto de operación no es otra cosa que la intersección entre la recta de carga AC y la recta de carga DC. Básicamente ese es mi punto de operación, ¿verdad? ¿Qué ocurre ahora? Cuando yo tengo un amplificador clase B o clase AB de este tipo, yo como mencioné al principio, él trabaja únicamente en saturación y en corte. Es decir, se va desde este extremo, que está en corte, está en saturación, se va acá, que está en corte, y empieza a trabajar en esas dos maneras, únicamente conmutando, trabajando como un switch. Entonces yo ya sé, por teoría, que el punto de operación para este tipo de transistores, de amplificadores, no es nada más que la intersección con el eje de las X. Es decir, cuando mi corriente de drenador o mi corriente de colector es igual a 0. Y cuando yo tengo eso, pues aquí tenemos este punto. Yo veo que mi I de drenador es igual a 0 amperios, entonces mi punto de operación va a ser BX1. No sé si está claro eso ahí o tienen alguna duda con respecto a esta parte, que es netamente teórica. Y eso se lo aprecia un poco mejor cuando se hacen ejercicios con BJT. Pero si hay algo que no ha quedado claro, me avisan, si no, para continuar. ¿Puedes repetir esa parte, por favor? Está aquí, ok. Ya. Usualmente, bueno, para los clase A, la recta característica, la recta C y la recta EC queda algo así. Realmente queda algo así. Por ejemplo, para los amplificadores clase A. Y si tengo un amplificador clase A, ese trabaja en un solo ciclo. Y yo defino como el punto de operación la intersección entre ambas rectas. O bueno, pues haciendo el análisis en ese también lo concluyo. Pero si lo hago de forma gráfica es la intersección de ambas rectas. Y voy a tener trabajando siempre a mi amplificador en ese punto. Pero, ¿qué ocurre cuando yo tengo un amplificador clase B, clase AB?
clase B o clase AB. Como yo decía, esto de aquí trabaja uno para el ciclo positivo y otro para el ciclo negativo. Y trabaja únicamente conmutando entre zona de corte y zona de saturación. Entonces, para que eso sea posible, ¿dónde debería estar el punto de operación para que trabajara, digamos, en zona de corte? Bueno, sería, sí, en zona de corte. Carajo, no se cambia de corte. Para que trabajara en zona de corte, el punto de operación realmente tiene que estar aquí. Este es el punto de operación para ellos. Y de hecho, si haces el análisis, vas a llegas a eso. Bueno, no me acuerdo en dónde se puede ver esa demostración, creo que está en el Boylestat, no recuerdo. No cojo los libros electrónicos hace rato. Pero básicamente trabajan conmutando. Pasa de aquí, pasa acá. Pasa de zona de corte, perdón, zona de saturación a zona de corte. Aquí y acá, aquí y acá. Cosa que la onda amplificada está alternando en estos valores de aquí. Y para el semiciclo negativo, pues está la otra parte del otro transistor. Y se mantiene amplificando de esa forma. Entonces, propiamente, mi punto de operación siempre va a ser cuando mi corriente, ya sea mi I de ordenador o mi I de colector, sea igual a 0. Es decir, cuando él está sobre el eje de las X. Que es por eso que es lo que yo necesito, porque aquí, justo para esta expresión, necesito mi voltaje VDS de operación y mi voltaje ID de operación. Y propiamente yo no tengo aquí ese análisis, porque para eso yo tengo que tener que mi ID es igual a K por VGS menos BT al cuadrado. No tengo K, no tengo BT. No puedo calcular propiamente cuánto vale ID. Entonces, por definición, simplemente usamos esos valores. Incluso porque ya nos están dando aquí en nuestras reglas de carga. ¿Me está un poco más claro? ¿No? Sí. Sí, ahí sí, gracias. Ahora, ¿dónde me quedé? Ya me olvidé. Ya, aquí estoy, mi BDS de operación, perdón, mi BDS total, ya con superposición y todo. Entonces me queda que mi BDS total es igual a mi BDSQ. ¿Quién dije que iba a ser mi BDSQ? Iba a ser este valor de aquí. Iba a ser BX1. ¿Dónde está BX1? Es igual a 20 más BDS. ¿Pero cuánto vale BDS? BDS vale menos ID por RAC. Eso es lo que vale esta expresión de aquí. Entonces, de aquí yo lo que voy a hacer es despejar ID. ¿Por qué despejo ID? Porque a ID la voy a dejar en función de BDS total. Entonces me queda que ID es igual a 1 sobre RAC, que multiplica a 20 menos BDS total. Y ese valor de ahí, pues, ¿dónde estoy? Ya. Y eso de ahí lo reemplazo en esta expresión de acá. Entonces ya tengo que mi ID total es igual a, la voy a dejar en términos generales. No voy a poner 20 aquí todavía. Voy a poner BDSQ para dejar la expresión final. Entonces tengo que mi ID total es igual a mi ID de operación más mi ID, que es 1 sobre RAC por BDS de operación menos BDS total. Y propiamente esta es la expresión que pueden encontrar o pueden utilizar siempre, que es ID de operación más BDSQ sobre RAC menos 1 sobre RAC, que multiplica a mi BDS total. Y como se dan cuenta, aquí ya me queda la recta total o la recta en AC. Es esto de aquí. Porque tengo a la corriente versus el voltaje DS. Para este caso, ¿cuánto es mi ID de operación? Esto vale 0. Mi BDSQ vale 20. RAC no la puedo calcular todavía porque es RS más RO y RO es el valor que yo estoy buscando. Entonces, uso nuevamente estos puntos de aquí. Tengo el punto 3. Entonces mi punto 3 me dice
Cuando VDS valga 0 voltios, tú vas a tener 2.47 amperios. Eso quiere decir que si mi ID vale 0, esto va a ser 20 sobre RAC menos 1 sobre RAC. 1 sobre RAC que multiplica a mi BDS total, que va a ser 2.47. Y creo que lo hice mal porque me va a quedar un absurdo aquí. Pero creo que está reemplazado porque el voltaje es 0 y la corriente es 2.47. F. Gracias. Ahí sí. Sí. Es la corriente plena. 2.47 igual a 20 sobre RAC menos 1 sobre RAC que multiplica a 0. Ahí sí tiene sentido. Entonces ahí yo tengo que mi RAC es igual a 20 sobre 2.47. Y esta RAC no es otra cosa que RO más RS. RO más RS, donde RS vale 0.1 ohmios. Por tanto, me queda que mi RO es igual a 20 sobre 2.47 menos 0.1, que según esto me sale 7.99. Es decir, aproximadamente 8 ohmios. Puedo dejarlo directamente como 8, que es, como mencionaba, un valor de carga típico que podemos encontrar. Entonces ya tengo ese valor de RO. Y encontramos la segunda incógnita que nos pedían. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? ¿No? Bueno. Toma eso como todo está bien. Entonces una vez que ya tengo eso, pues procedo a calcular cuánto vale el X2 usando el punto 4. Entonces para el punto 4 tengo Bx2, 0 amperios. Y aquí sí es, cuando ID vale 0, tengo 20 sobre RAC menos 1 sobre RAC que multiplica a Bx2. Por lo tanto, si despejo, se van a simplificar los RAC y me va a quedar que Bx2 es igual a 20. Y debe de ser porque debe ser el intersecto de ambos. Como yo mencionaba, dense cuenta que este punto ambos es 20,0, que es justamente el intersecto de aquí. Que es lo que mencionaba, que el punto de operación debe ser ese. Y con eso calculamos pues el valor de Bx2 y tenemos el primer literal. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? No. Entonces vamos con el literal, bueno, numeral 2, que nos dice calcular la potencia de salida en función de RS y RO. PO, una función de RS, RO. Únicamente en términos de eso, sabiendo que la ganancia de voltaje de gate surtidor es igual a 1 y teniendo un voltaje de entrada de 5 voltios pico. Ya, nada más. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Primero, redibujemos nuestro circuito. Tenemos aquí a BI. Directamente lo que le va a entrar es BI. Tenemos aquí nuestra resistencia R1. Tenemos el gate del transistor. Y tenemos a RS
y a RO. Y de aquí para acá tenemos a BO. Y ese sería nuestro circuito equivalente. Ahora tenemos los valores de RO, los valores de RS. Yo quiero la potencia en RO. Entonces, ¿a qué es igual la potencia? Potencia en RO, PO, no va a ser otra cosa que ¿quién? Que el voltaje en RO por la corriente en RO. ¿Sí? Partimos de eso. Siempre voltaje por corriente. Pero esto lo podemos expresar de dos formas, ya sea como I cuadrado, RO por R, por RO, o también lo podemos dejar expresado como BRO cuadrado sobre RO. Cualquiera de las dos expresiones son válidas. ¿Sí? Usualmente, si yo tengo una ganancia, si se dan cuenta, yo tengo una entrada de voltaje. Me está entrando VI. No me está entrando una corriente. Bueno, propiamente el MOSFET amplifica en función de voltaje. Entonces me conviene trabajar mi expresión con la que tenga voltaje. En los BJT es un poco más sencillo porque tenemos tanto la ganancia de voltaje como tenemos la ganancia de corriente o la amplificación del factor beta. Entonces ahí nosotros vemos por cuál nos facilita, ya sea usando corrientes o usando voltaje. La cosa es que siempre debemos llegar a la misma respuesta con ambos métodos. Con un poco de práctica uno puede acostumbrarse a encontrar cuál es la forma más sencilla, porque a veces es más rápido por corriente, a veces es más rápido por voltaje. A veces uno se hace líos porque solo le gusta trabajar por voltaje. Eso ya es costumbre de la mayoría, siempre nos gusta trabajar con voltaje. Entonces, voy a quedarme con esto. Me va a quedar que mi potencia de salida es el voltaje que le cae la carga sobre RO. Pero recordemos que estos voltajes ya estamos hablando en alterna. Entonces necesitamos, para usar este tipo de ecuaciones con fórmulas, necesitamos el valor RMS. Si uso el valor RMS, sería lo mismo que decir el voltaje BRO pico dividido por la raíz de 2. Ese sería mi valor RMS para la carga, que al final va a terminar quedando que la expresión es el valor en el voltaje en RO pico dividido para 2 por RO. Y esa es la expresión que vamos a usar. Lo mismo ocurriría si utilizáramos nuestra corriente. Tendríamos que utilizar nuestro valor RMS. Si usamos valores picos de nuestras señales de entrada, tenemos que usar valores RMS. Entonces aquí ya me queda que mi potencia es VRO pico sobre 2 por RO. Pero aquí hay una cosa. Mi voltaje de entrada es 5 voltios pico, pero ese voltaje está aquí. Yo necesito el voltaje acá. Entonces, ¿qué hago? Yo sé que aquí tengo VI, aquí voy a tener el voltaje en el gate y aquí tengo el voltaje en el surtidor. Y yo tengo aquí que mi ganancia de voltaje gate-surtidor es igual a 1. Es decir, que el voltaje en el gate no es otra cosa que el voltaje en el surtidor. Básicamente eso. Entonces mi V-gate es igual a mi VS. Y mi V-gate, ¿a quién es igual? Esto es igual a mi VI. Por lo tanto, aquí en el VS voy a tener propiamente a VI. Entonces puedo trabajarlo desde aquí. Y es como que yo tuviera un ramal de esta forma. Tuviera aquí a mi VS, que al final del día es VI, por RS, por VO, dividido para RO. Entonces, si yo quiero VO, ¿qué tengo que hacer? Utilizar un divisor de voltaje. Por lo tanto, VO sería igual a VI, que multiplica a RO sobre RO más RS. Esa sería la expresión final para mi voltaje en VO. Y ese sería el valor que yo debo reemplazar aquí en mi potencia de salida, porque me dicen, no me dice que lo evalúa, me dice que lo calcule como una función de RS y RO. Entonces aquí me queda BRO pico, que es esto de aquí, sería, perdón, aquí me olvidé ponerlo al cuadrado. Sería ese mismo valor, sería todo esto al cuadrado
ah, BI por RO sobre RO más RS al cuadrado dividido para 2RO. Simplificando y arreglando, lo más que vamos a llegar es que este RO al cuadrado se va a simplificar uno acá abajo. Me va a quedar BI al cuadrado por RO sobre 2 que multiplica a RO más RS al cuadrado. Y esa sería la expresión para calcular la potencia. Bueno, y este BI, que sería el BI pico, aquí me estoy olvidando, BI pico, realmente lo podría evaluar, esto sería 25 RO por toda esa expresión de ahí. Y efectivamente tenemos la expresión de la potencia de salida en términos únicamente de RS y RO. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Porque es 25. Porque el voltaje pico es 5 y 5 al cuadrado es 25. Porque aquí me queda eso al cuadrado. Ahí le vi el BI. No había visto dónde estaba declarado el BI. Gracias. Ya, dale. Ya. ¿Alguna otra consulta, no? Entonces, continuemos con la parte 3. La expresión de BY y graficarla en función del tiempo. Eso sí me alcanza aquí. Entonces me piden a que es igual BY de T. Recuerden que yo para graficar una onda siempre necesito hacer por superposición. Hacerlo en DC y hacerlo en AC. ¿Cuánto vale en DC? Que es el valor de desplazamiento, y cuánto vale en AC, que es el valor sinusoidal. Entonces, propiamente, yo ya he calculado esos dos valores. ¿Cuánto vale BY en DC? Cuando yo hice el análisis en DC, recordemos que BY está aquí en este punto. Entonces, en este punto, BY solo es el promedio de las dos fuentes, que es lo que está aquí. Entonces, el valor de BY en DC va a ser de 5 voltios. Y el valor de BY en AC lo calculo hace un momento. BY está aquí a este mismo punto de BO, si se dan cuenta. Al momento que el capacitor se cierra, BY y BO son el mismo punto. Entonces BY en AC es igual a BO. ¿Y BO cuánto vale? Vale BI multiplicado por RO sobre RO más RS. Es decir, que esto vale BI multiplicado por RO, que vale 8, dividido para 8.1. Y esto aquí, no sé cuánto será. Vamos viendo. Mi calculadora. 8 dividido por 8.1. 0.99. 0.99. Por lo tanto, mi BY de T es a mi BY en DC más mi BY en AC. Es decir, que va a ser 5 voltios más 0.99 que multiplica BI. ¿Y cuánto vale BI? 5 voltios pico, o bueno, 5 seno de omega T. Entonces 5 por 0.99 es más 4.95 seno de omega T. Seno de omega T porque aquí me dice eso. Si me dijera coseno, pues pongo coseno. Si tengo un desfase, lo pongo. Pero muy difícilmente van a encontrar eso. Entonces con eso ya tengo la expresión de BY. Ya solo necesito graficarla. Para graficarla no nos hacemos lío. Podemos graficar un solo ciclo. Esto aquí, ¿cómo me quedaría? Carajo. Entonces, mi valor de C, ¿cuál sería?
sería 5. Aquí voy a tener 5. Cuando esté en el punto más alto voy a tener más 4,95, que serían 9,95. Y el punto más bajo, que sería 0,05. Y pues tendría mi respectiva onda sinusoidal. Y bueno, pues ahí sería periódica. Pero eso sería nuestra gráfica de BY en función del tiempo. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Se murieron? No tengo pregunta. Ay, que Yo no me tampoco. no dicen nada para al menos saber si puedo avanzar. No. Me avisan si ya No, sí. copian. Igual, copien, pero igual yo les mando el documento así todo horroroso. Pero les envío el documento. ¿No hay preguntas entonces? Avanzamos con el siguiente ejercicio. Simón. Eh, ya. A ver, ¿cuál seguía? Ya me olvidé. ¿Qué iba a hacer? El de acá. ¿Verdad? Ah, pereza. Pero bueno. Este ejercicio es ligeramente diferente, la verdad. Este sí es un poquito diferente. Así que puede que se confundan un poco. Pero vamos a ver qué tiro. A ver qué se hace. Realmente el ejercicio es corto. No es muy largo. No quiero hacer nada. Pero bueno. A este ejercicio de aquí, nuevamente vemos un amplificador clase AB. Pero tenemos el ligero cambio que tenemos un transformador. Bueno, los transformadores, tanto la entrada como la salida. Y otro dato que también podemos darnos cuenta es que en este ejercicio me están dando los valores de K y los valores de DT. Hasta ahora nunca he visto un ejercicio en el que le den esos valores y no los tengan que usar. Así que, a menos que les quieran empezar a jugar la psicológica, cuando vean esto traten de ver dónde carajo los meten. Para este caso de este ejercicio sí hay que calcular propiamente un punto de operación, que bueno, en este caso, si no me equivoco, sí coincidía con la teoría del corte en el eje de las X, pero puede darse caso en el que eso no suceda y bueno, pues de principio el ejercicio estaría mal diseñado, pero les tocará resolverlo así. Entonces, sin más preámbulos, comenzamos como siempre con nuestro análisis en DC. Otra vez me estaba lanzando a hacer el ejercicio sin leer las preguntas. Literal A. El punto de operación de los semiconductores si BI es igual a 10 seno de omega t. Primero que nada, el punto de operación no depende de la entrada en alterna, sino de la entrada en DC. Así que la polarización de todo transistor es en DC, así que independientemente de la entrada van a tener un punto de operación fijo. Lo que hace el valor de la alterna es variar o desplazar ese punto de operación, por decirlo así, a lo largo de la recta. Pero va a tener un punto propiamente de operación, que es la polarización del transistor. Literal B, la gráfica de las rectas de carga AC y DC.
Y literal C, la potencia de salida si el voltaje de entrada es igual a 10 seno de omega t. Ah, bueno, aquí no me piden eficiencia. Cool. Y creo que en este ejercicio, según tengo yo acá era 2. Ah, bueno, chicos, me ya dejo todo en 1. No, no lo voy a dejar en 2 porque tengo los cálculos con 2. Entonces, haciendo el análisis en DC, ¿qué ocurre con las fuentes en alterna? Se hacen cortos. Propiamente este transformador no estaría haciendo nada. Tenemos una fuente en DC, aquí tenemos una tierra. Si tenemos una fuente en DC conectada a un transformador, que no es otra cosa que un inductor, ¿cómo se llama? No sería otra cosa que un corto. Entonces, de aquí vamos a tener directamente un corto. Y esto va al MOSFET de acá. Nuevamente, podemos analizar tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Al final del día es lo mismo. Y nuevamente tenemos esto de aquí, que pasa por este transformador, lo cual lo convierte en un corto. Así que al final del día nos queda 10 voltios, que es esta fuente de aquí. Nos queda una resistencia R2 de 8K. Este R1 se va a tierra. Otra cosa que les sugiero practicar es redibujar circuitos, porque me acuerdo que el semestre pasado pusieron un circuito de respuesta de frecuencia realmente sencillo, pero estaba hecho un relajo ese circuito, estaba puesto con resistencias atravesadas por todos lados, las líneas estaban curvas, estaba por aquí el transistor, estaba hecho un relajo. No tengo el ejercicio si no se los pasaba. El ejercicio era muy sencillo, lo complicado era redibujarlo. No es tan complicado, pero la presión del tiempo que tienen y el no saber y el ver eso te juega la psicológica, así que prepárense para ese tipo de cosas. Entonces, de este punto, acaba tierra, acá voy a mi transistor. Voy aquí a mi MOSFET. Entonces vengo para acá. Y esto aquí arriba, como viene del transformador, propiamente esto viene conectado a una fuente, que es la fuente de 15 voltios. Bueno, ahí salía más decente el dibujo, relativamente. Y esto acá, pues, nuevamente se va a tierra, ya que no tengo ninguna resistencia ahí. Ah, me estaba olvidando un pequeño detalle. Me están diciendo aquí que el transformador 1 y el transformador tienen resistencias. Así que estoy dibujando mal mi circuito, propiamente. Sí, estoy dibujando mal. Entonces, aquí y acá. Si yo tengo una resistencia en el transformador, voy a tener una resistencia en esta parte de aquí, que es la parte del secundario. Bueno, aquí está mal escrito, esto aquí es secundario. Para el transformador 1, la resistencia del secundario también me dice que es un ohmio. Propiamente esa resistencia se divide, o se debería dividir en teoría en dos partes, porque estoy trabajando con una derivación central de mi transformador. Porque en teoría todo esto, de aquí a acá, debería tener una sola resistencia. Pero si yo considero únicamente este tramo, debería considerar solo la mitad de esa resistencia. Entonces mi resistencia del secundario, aquí realmente va a ser resistencia del secundario sobre 2, nada más. La resistencia del primario se la puede reflejar el secundario, sí, siempre y cuando el transformador esté trabajando. Como no está trabajando, la resistencia del primario no le presta atención. Y acá en este caso me está ocurriendo lo mismo. Cojo la resistencia del primario, cojo mis 15 voltios y trabajo con mi resistencia del primario sobre 2. Y ahí sí, ya tengo mi equivalente de forma correcta. ¿Estamos claros con eso de la resistencia del transformador? Eso como un sí. Yo no lo
Yo no lo veo muy bien. El transformador primario, ¿cuál es? ¿Y cuál es el secundario? A ver, el transformador, tengo esto. Tengo esto de acá. Tengo mi derivación central. Este es mi transformador 1 y este es mi transformador 2. Entonces aquí tengo, para el transformador 1 tengo el primario, que aquí realmente esto, bueno, no sé si vieron máquina eléctrica, o bueno, no sé qué sean máquinas transformadoras, pero propiamente ahí se ve el equivalente de un transformador, y se ve que tiene una resistencia en serie. Bueno, también tiene inductancias de dispersión y todo eso, pero aquí únicamente nos dan la resistencia. Entonces, propiamente, el transformador es una bobina y es un cable. Propiamente ese cable genera una resistencia propia, tiene una resistencia por unidad de longitud. Entonces, este transformador aquí tiene una resistencia propiamente en el primario. Y también va a tener una aquí en el secundario, pero va a ser en toda la bobina del secundario. Entonces, si yo voy a trabajar únicamente con esta parte de arriba, que es el semiciclo positivo, yo no voy a coger la resistencia del secundario completa, sino voy a coger la resistencia del secundario, pero sobre 2, porque la mitad va a estar arriba y la mitad va a estar abajo. Entonces, como eso viene desde aquí, aquí es por eso que yo pongo, aquí primero, ¿dónde está? A ver, acá están mis otras dos resistencias. Y acá está mi fuente de voltaje. Básicamente eso es lo que tengo. Entonces, por eso aquí pongo RS2, porque esto de aquí va al gate de mi transistor. Y para la parte de acá, en cambio, tengo lo mismo. Tengo el primario y tengo el secundario. El primario es el que tiene la derivación. Aquí tiene la derivación. Entonces, propiamente, todo esto asimismo tiene toda una resistencia, pero únicamente cojo la mitad de la primera, porque se divide en dos partes. Y acá voy a tener toda la resistencia del secundario. Recordemos que el secundario no es nada más que la segunda parte. El primario es por donde entra el voltaje, el secundario es por donde sale. Obviamente yo llamo primario el de acá a la izquierda y secundario el de la derecha porque mi amplificador tiene entrada aquí y tiene salida acá. Entonces todo lo que entra es desde izquierda a derecha y lo que sale es de la derecha. Entonces por eso digo, este es el primario y este es el secundario. Este es el primario y este es el secundario. ¿Estamos claros ahí? ¿No? Sí. Y ahí me queda claro, es el último, más lo que quería saber, gracias. Ya. Entonces queda ahí por si acaso. Bueno, entonces yo una vez que tengo ese análisis esa vaina. En DC, yo procedo a calcular mi punto de operación. Entonces, para mi punto de operación necesito recorrer una malla. Siempre la malla que utilizamos es la malla que pasa por el gate surtidor. Es decir, que pasa por aquí. Pero no puedo porque necesito realmente tener primero un voltaje aquí. Entonces lo que yo hago aquí es un Thevenin, que al final me va a quedar un voltaje de Thevenin por una resistencia de Thevenin. ¿Sí? Entonces me queda eso y mi malla me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría voltaje de Thevenin menos la corriente del gate por el R de Thevenin más la resistencia del secundario sobre 2 menos BGS y esto igual a 0. La corriente del gate sabemos que es aproximadamente 0 porque es de alta impedancia, de entrada de alta impedancia, entonces la corriente que circula aproximadamente 0. Y me está quedando que al final del día mi voltaje BGS no va a ser otra cosa, no va a ser otra cosa que mi voltaje de Thevenin. Y ese voltaje de Thevenin va a ser igual a los 10 voltios multiplicados por R1 sobre R1 más R2. Donde R1 es 2 y R2 es 8, me queda 2 sobre 10. Me va a quedar que esto va a ser 2 voltios.
Y tengo ahí primero mi BGS de operación. Mi BGS. Una vez que yo tengo mi BGS, ¿qué debo calcular? ¿Cuánto es mi ID? Mi ID es K por BGS. K por BGS menos BT y esto al cuadrado. Entonces aquí me queda que mi ID es K, que vale 0.3 mili, multiplicado por mi BGS de operación, que me salió 2, menos mi BT, que también es 2, al cuadrado. Por lo tanto, mi ID es igual a 0. Y nos damos cuenta que mi punto de operación está saliendo en el corte de las, el corte de las X, que es tal cual lo que había mencionado que debería suceder. Debe ser ese corte. En este caso sí tuvimos que calcularlo mediante ecuación porque sí amerita el caso, más que nada por esta polarización del gate. Cuando yo tengo este tipo de polarización del gate, me toca calcularlo. Así no tenga los transformadores, si tengo esta polarización, voy a tener que calcularlo de una u otra forma. Entonces aquí me queda ID 0 amperios. Por lo tanto, mi punto de operación es 2 voltios, 0 amperios. Y queda respondida el primer literal. Independientemente del voltaje de entrada, como mencionaba, el voltaje de entrada no tiene nada que ver con mi punto de operación. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguna duda, alguna consulta? Bueno, tomar eso como un todo está claro. Ahora, una vez que ya tengo el DC, una vez que ya tengo el valor en DC, me toca calcular el valor en AC. ¿Para qué el valor en AC? Porque me piden la gráfica de las rectas de carga AC y DC. Entonces vamos haciendo eso. Entonces, ¿qué me queda? Si yo ya estoy en AC, ¿qué ocurre? Mis transformadores ya empiezan a trabajar. Si mi transformador ya empieza a trabajar, pues me toca usarlo. Entonces aquí también hay una ligera disputa o incongruencia que se llega a tener, se puede llegar a tener con otros profesores o con otros compañeros, en el que si nosotros tenemos derivación central, en teoría la relación de vueltas debería aquí quedar a la mitad también. Así como al final de cuentas está trabajando todo el transformador, debería igualmente, debería transformar a la relación original que tendría. Entonces, la última vez que discutí eso se me hizo todo un lío, así que simplemente voy a asumir como que el voltaje que está aquí se va a reflejar en esta parte de acá. Aunque en realidad debería ser, se va a transformar en la mitad, porque si yo tengo derivación central, al final de cuentas, debería ser así. Yo tengo mi BI, tengo mi derivación central acá. Si aquí tengo una tierra, si yo aquí tengo BI, en todo esto debería ser CBI. Por lo tanto, aquí debería haber BI medios y acá también debe haber BI medios. Entonces, yo voy a optar por esto de aquí, por usar BI medios. Pero tuve una vez una disputa en la que me dijeron que no, que debería usar BI. Entonces, de algún momento algo así en su lección, pregúntenle a su profesor, que él es el que les va a calificar. Y cómo consideran eso. Y esa siempre va a ser mi recomendación cuando hayan este tipo de dudas. Pregúntenle a su profesor, porque al final del día él es el que les califica. Yo le puedo decir algo, pero si su profesor no le parece, pues él va a tener toda la potestad de hacer valer lo que él quiera. Así que eso por ese lado. Entonces, ¿qué tengo primero? Primero tengo estas dos resistencias que ya no están haciendo nada prácticamente. Estarían aquí, estarían a tierra, en paralelo, porque la fuente se hace cero.
quedan R1 y R2. Entonces de aquí a acá ya viene el punto del transformador. Entonces este punto del transformador lo que hace es pasar el voltaje VI al lado de acá y asimismo proyectar la resistencia. Recordemos que las impedancias se reflejan elevando al cuadrado y pues los voltajes simplemente multiplicando por la relación de vueltas. Como la relación de vueltas en ambos es igual a 1, pues no hay problema. Pero lo que tendríamos sería la resistencia del primario reflejada y asimismo tendríamos dividido para 2 porque se refleja una parte arriba y una parte abajo. Tendríamos la resistencia del secundario sobre 2 y tendríamos nuestro voltaje VI. Tendríamos nuestro voltaje VI dividido para 2, que es lo que les mencionaba hace un momento. Y de aquí para acá pues va hacia nuestro MOSFET, donde nuestro MOSFET también vamos a tener ahora, aquí abajo tenemos tierra, y aquí arriba vamos a tener, primero viene el transformador, y nuevamente tenemos una parte de este transformador, entonces tenemos primero la resistencia del primario sobre 2. Y tenemos este RO. Esta RO, lo que tenemos que hacer es reflejarla o proyectarla al primario. ¿Cómo hacemos eso? Pues de la misma forma multiplicando por la relación de vueltas elevada al cuadrado. Pero también necesitamos proyectar la resistencia del secundario. Entonces aquí vamos a tener la resistencia del secundario proyectada, pero asimismo sobre 2 porque estamos trabajando con un solo lado. Y esto finalmente dividido para mi RO proyectado. Y ese sería mi equivalente en alterna. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Por el momento todo claro. Ya que a mí mismo me entró una duda ahorita. A ver. 5. A ver, según esto. Yo me quedo la duda de si debo proyectar la mitad de la resistencia o no. Sí, sí, sí. Aquí sería RO dividido para 2. Ahí está. Porque al final de cuentas lo que sigo haciendo es esto de aquí, proyectarlo acá, pero solo estoy usando la mitad del transformador propiamente. Así que sería RO proyectado sobre 2. Y ahí sí. Ahí sí ya estamos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Trazar las ecuaciones. La ecuación que usábamos anteriormente era, no usábamos la ecuación que iba por el gate, no la usamos de hecho en el ejercicio anterior. Para la recta en AC realmente no necesitamos esa porque nuestra ecuación depende de ID, de la corriente de drenador y del voltaje BDS. Entonces lo único que necesito es resolver una malla que recorra esa parte de ahí, que sería esto de aquí. En este sentido tendremos a ID. Por lo tanto me va a quedar aquí voy a tener más menos BDS. Entonces todos van a estar menos. Voy a tener que BDS no es otra cosa que menos ID que multiplica a R del primario sobre 2 más R del secundario proyectado referido sobre 2 más RO' sobre 2. Es decir que este BDS igual a menos ID. Propiamente esto de aquí es nuestra recta AC. Nada más.
Esa es nuestra resistencia en AC. Así que podemos ver cuánto vale esa resistencia en AC. Este R primario, que es el de aquí, vale 2. Entonces esto vale 1. Esta resistencia del secundario vale 1, entonces esto vale 0.5. Esto vale 8, así que esto vale 4. Por lo tanto, me va a quedar 5.5 de resistencia en AC. ¿Estamos claros ahí? Sí. Caramba. Ya. Y de por RAC. Entonces, anteriormente yo había escrito la ecuación para evaluar directamente. Si alguien la tiene por ahí, me corrige si la escribo mal. Si no me equivoco, era que la I de total es igual a la I de operación más 1 sobre la resistencia C. Esto multiplicaba a mi BDS de operación menos mi BDS total. Si la tienen por ahí, corríjanme. Si está bien o está mal. Sí, está bien. Entonces, evaluando me queda que mi I de total igual a esto de aquí, mi I de Q se hace 0, me queda 1 sobre RAC, que es 5.5, y mi BSQ, que es 2, voy a tener 2 sobre 5.5. No vale mi calculadora. Bueno, aquí me queda BDSQ, que es mis 2 voltios. A ver, pregunta por qué puse 2 aquí. ¿Qué hice mal? Mi BDS debe haberlo calculado así. No sé por qué puse el BGS. Este es mi ID más menos BDS. Entonces me queda que 15 menos ID por RP sobre 2 menos BDS es igual a 0. Ahí sí. Hice vainas hace un rato. Por lo tanto, mi BDS de operación es igual a 15. Entonces acaba 15. No tengo ni idea por qué puse el BGS. Ya ahí sí. No están atentos, chicos. No me dicen que hice vainas al principio. ¿Sí está claro esto de acá arriba? No me había dado cuenta que me había puesto mal. Yo había puesto el BGS cuando era el BDS. Entonces me sorprendía que me quedara un valor muy pequeño. ¿Estamos o no estamos? Entonces me quedaría mi BDSQ, que es 15, dividido por mi RC, que es 5.5. Me queda 2.73. Menos 1 sobre 5.5. 0.18. Ajá, 0.18 BDS total. Y eso de ahí me serviría para graficar mi recta de carga en AC. Entonces vamos a graficar las dos rectas. La recta AC y la recta AC. Entonces tenemos esto. Tenemos aquí ya.
B de S, y acá tenemos a I de. Entonces, ¿dónde está mi recta en DC? No, ya, voy a escribirla acá. Esta sería mi ecuación en DC. Es B de S, perdón, sería, voy a escribir aquí arriba, menos R del primario sobre 2 por ID menos B de S igual a 0. Que sería lo mismo decir B de S igual a 15 menos R del primario sobre 2 por ID. Ahí sí. Entonces para DC cogemos dos puntos. Cogemos el punto. Cogemos el punto de si ID vale 0. Si ID es igual a 0, entonces B de S es igual a 15. Si B de S es igual a 0, entonces ID es igual a ver, ¿a cuánto es esto? Esta R del primario es 2. Entonces, me queda 2, me queda 1, me queda simplemente 15. Me queda 15 nuevamente. En ambos lados me queda 15. Y para AC, utilizamos la otra ecuación. Utilizamos la de acá. Si ID es igual a 0, entonces mi BDS total sería igual a 2.73 dividido por 0.18. A ver, 0.18, perdón. Esto realmente es 15. Porque al final del día esto solo es despejar estas RC que mandé a dividir hace un rato. Entonces aquí me quedaba el BDSQ, porque esto se hace 0, esto se pasa a multiplicar, mi BDST es mi BDSQ. Entonces estos son 15 voltios. Y si mi BDS total es igual a 0, entonces mi ID total debería ser 2.73. Me queda 2.73. Entonces esos son los dos valores que voy a tener. Eh, a ver, no. No, sí, está bien. Estos son los dos valores que voy a usar, bueno, los cuatro valores que voy a usar para graficar mi recta de carga. Entonces el primero, para la recta S tengo 15 y tengo 15. Y para mi recta en AC tengo 15, que sería este mismo punto, y tengo 2.73. Lo vamos a poner por aquí. Entonces al final solo uno de los puntos y trazo mi otro recto. Y esas serían mis gráficas de mis rectas. Déjenme agregarlo un poquito más bonito. No se puede. Mm, ya. Ya. Y ahí tengo mi recta en DC y tengo mi recta en AC. Ya, ahí sí. Y se dan cuenta, como mencionaba, este es mi punto de intersección propiamente, pero un amplificador clase B que, como digo, trabaja en constante conmutación. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta?
Entonces, si me consulta, vamos con la última parte que me dice PO, la potencia de salida. Si VI es igual a 10 voltios pico. Es decir, tengo una entrada de 10 voltios pico, ¿cuánto va a ser mi potencia en mi carga? Entonces, nuevamente, ¿yo qué voy a tener que hacer? Ver cuál es mi carga como tal, cuál es la potencia que le va a llegar en cada ciclo a mi carga RO. En este caso, tenemos a RO reflejada aquí. Por lo tanto, mi potencia de salida me va a ser mucho más fácil trabajarlo aquí con voltaje, digo con corriente, porque yo ya voy a tener una relación directa de la corriente de entrada con la corriente de salida. Entonces yo puedo decir directamente, bueno, va a ser la I de RO, la corriente en RO al cuadrado multiplicado por la resistencia, de RO. En este caso sería la reflejada. Pero bueno, en términos generales, esta sería en el caso de trabajar con corriente. Trabajamos con la corriente por el valor de la resistencia. Ahora, nuevamente, esto aquí debemos expresarlo en valores RMS. Entonces, ese IRO sería IRO pico al cuadrado dividido para 2, porque se divide para raíz de 2 y se le va al cuadrado. Y esta RO propiamente sería RO' dividido para 2, es decir, sería 8 sobre 2. Básicamente esa sería nuestra expresión, que al final del día nos quedaría 2 por corriente que cae en RP pico al cuadrado. Ahora, ¿cómo calculo esa corriente? Pues yo tengo la expresión de que mi ID es igual a K por VGS menos VT al cuadrado. Entonces aquí viene quizás alguna confusión que puedan tener. Una pequeña confusión que a lo mejor puedan tener de que si el transistor está trabajando en este punto, que es en zona de corte, no debería amplificar. Y nosotros sabemos que las ecuaciones de amplificación solo sirven cuando está trabajando en forma activa. Propiamente lo que hace el amplificador es desplazar este punto a lo largo de toda esta recta, como mencionaba. Es decir, que va a estar en constante cambio, va a estar oscilando así. Para el ciclo positivo, la onda va a tener hasta este punto y va a bajar. Y va a estar trabajando el primer transistor. Tal como expliqué hace un momento. En la onda negativa va a trabajar el otro transistor que va a tener una recta parecida, pero para el otro cuadrante, y va a estar amplificando de la misma forma. Entonces, propiamente en estas zonas de aquí, en esta región, estaría trabajando como zona activa. Y aquí es donde va a ser válido usar esta expresión. Pero en este punto pico es donde está trabajando en constante conmutación para poder hacer que regresara al otro punto. Es más que nada porque puede existir la confusión de que por qué uso la ecuación para amplificar si no está en zona lineal. ¿Ya? Pero ahora también hay que considerar algo, que este VGS es el VGS total que yo voy a tener que usar. No voy a usar solo el valor en AC, tengo que usar el valor total de ese VGS para utilizar esta expresión, porque al final lo que yo quiero es toda la potencia que va a tener. Y como se polariza con algún valor en el gate, debido a esto de aquí, tengo que usar todo el VGS que yo tenga. Entonces mi VGS total es a mi VGS en DC más mi VGS en AC. Que esto no sería otra cosa que el valor en DC son los 2 voltios que obtuve aquí, más los 10 seno de omega t. Eso ahí es lo que voy a tener. Entonces yo finalmente puedo utilizar esto aquí y decir que mi ID es igual a K 0.3 mili multiplicado por mi VGS, donde este VGS yo tengo que usar es el VGS pico. Si yo tengo que mi VGS total es 2 más 10, mi VGS pico completo va a ser 12 voltios, hablando del punto positivo.
Entonces voy a tener 12 menos el BT que es 2 y esto al cuadrado. Y esto de aquí me da 10 al cuadrado, 0.03. No, 0.3. 10, 100. Ni yo sé. Ah, es que no es 0.3, es 3, perdón. Aquí son 3 mili, multiplicado por 100, me queda 0.3. Y esa es mi corriente, 0.3 amperios. Y ese es el valor de la corriente pico que yo voy a estar usando para esta expresión. Por lo tanto, mi potencia de salida va a ser 2 por 0.3 al cuadrado. Esto al final del día me va a quedar, no tengo ni idea, 0.18 vatios. Y esa sería la respuesta. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro, más que nada en la última parte, que creo que es lo más confuso? ¿Aló? No, no hay ninguna duda. ¿Mandé? Bueno, yo al menos no tengo ninguna duda. Bueno, hasta con que uno responda. Claro, si ya copiaron, entonces para... ¿Cuánto tiempo queda? No, no creo que alcance a hacer el otro ejercicio. Creo que a lo mucho alcanzaría a hacer el análisis en DC. No. ¿Hay alguna duda, alguna consulta de algo de que voy a pausar la grabación? Porque creo que lo que voy a hablar ahorita es necesario. Entonces, para esto de aquí vamos a hacer únicamente el análisis en DC para calcular la primera parte. Ya lo otro ya no va a alcanzar a hacer ni madres. Así que nos quedamos solo con el análisis en DC. Entonces, para el análisis en DC, voy a llevarme todo esto más abajo. Ay, carajo. Bueno. Ah, sí, es un relajo. Ah, sé que en chicos son mal. A ver, aquí. Análisis en DC. Análisis en DC, bueno, pues sabemos que todos los capacitores se abren, entonces me va a quedar B1, RG, el MOSFET, ta, ta, ta. Me queda mi RD y me queda mi BCC. Aquí tengo RD, ta, ta, y tengo mi RS. Ta, ta. Y aquí tengo a mi RD gate. Entonces, ¿cómo resolvíamos esto? Pues hacemos una malla que vaya por el BGS y nos quedaría, ¿qué cosa? Que mi B1 menos mi BGS menos ID gate por RG menos ID por RS. Esto es igual a 0. La I del gate es aproximadamente 0, se hace 0. Tengo que B1 vale 5 y no tengo nada más. Entonces me queda que mi BGS es igual a... Lo voy a dejar todo expresado como B1 nomás. Al final voy a reemplazar todo. Despejo a mi BGS. BGS es igual a B1 menos ID por RS. Tengo de incógnita a ID y a BGS. Necesito otra ecuación. ¿De dónde sale la otra ecuación? Esta siempre es mi primera ecuación. Es la malla que recorre al BGS. Mi segunda ecuación es mi ecuación característica del MOSFET. Que no es otra cosa que ID igual a K, que multiplica a BGS menos BT. Y todo esto al cuadrado. Reemplazas la ecuación 1 en la ecuación 2 y te queda una ecuación cuadrática, con la cual nos quedaría algo así. Entonces BGS es igual a B1 menos ID es todo esto, es decir, me queda K por RS que multiplica a
BGS al cuadrado menos 2BT por BGS más BT al cuadrado. Despejamos todo y agrupamos y me queda esto a la derecha, me queda BGS al cuadrado que multiplica a K por RS más BGS que multiplica a esto pasa menos por menos más, pasa con menos, esto pasa con positivo, me queda 1 menos K por RS por 2BT. Y me queda más finalmente, menos por menos más, me queda más, pasa al otro lado como menos, no, perdón, menos, pasa como al otro lado más, me queda BT cuadrado por KRS menos B1. Y todo esto igualado a 0. Sí, todo eso igualado a 0. Evaluamos los valores aquí, me queda K por RS, que sería 0.3 mili por RS, que vale 0.1. Esto ya lo tengo afortunadamente resuelto, así que lo voy a copiar nada más. BGS cuadrado, aquí me queda 0.03 más BGS, que multiplica a esa expresión que es 0.88, y aquí me queda menos 4.88 igual a 0. Resolvemos esa ecuación cuadrática, ya sea por fórmula general o metiendo la calculadora directamente, los que tienen la HP Prime, o cualquier calculadora que resuelva ecuación cuadrática, y me va a quedar dos valores de BGS. Entonces un valor es 4.77 y el otro es menos 34.10. Obviamente escogemos el valor positivo. Siempre nos suele quedar un valor positivo y un valor negativo. Entonces el correcto es el valor positivo. Una vez que ya tengo eso, ya con ese BGS ya puedo calcular mi GM, porque únicamente necesito eso. Ah, bueno, antes de calcular eso debo determinar si está amplificando o no. ¿Cómo determino si está amplificando? Necesito calcular el BDS de operación y el BDS codo. Entonces, con este BGS, yo procedo a calcular cuánto vale mi ID. Mi ID es igual a K por, nuevamente, por BGS menos BT al cuadrado. Esto me da, no sé dónde está esa bendita corriente, 2.3 miliamperios. Con eso ahí recorro la otra malla, esta malla de aquí, que es la de ID, y me queda que BCC menos BDS menos ID por RS más RD es igual a 0. Como yo quiero a BDS, digo BDS es igual a BCC menos ID por RS más RD. Entonces esto de aquí me queda 10.96. Eso ahí me queda ese BDS, que es el BDS de operación. Eso ahí lo comparamos, calculamos el BDS codo. El BDS codo no es otra cosa que el... ¿cuánto era? Allá. El valor absoluto de BGS menos el valor absoluto de BT. Esto de aquí me queda 4.77 menos 2, me queda 2.77. Y para que el amplificador, el transistor esté en zona de amplificación, se debe cumplir que BDSQ, el BDS de operación, debe ser mayor que el BDS codo. En este caso, yo tengo que 10.96 es mayor que 2.77. Por lo tanto, sí está trabajando en zona activa. Es decir, que sí está amplificando. ¿Qué pasa si no me cumple esto? No está amplificando, el transistor no está en zona activa, realmente no puedo calcular GM. Porque así mismo, HIA y GM son únicamente para cuando estamos trabajando en zona lineal o en zona activa, dependiendo del transistor. Entonces ya con eso, procedo a calcular cuánto vale GM.
M no es otra cosa que, como dije, 2K por BGS menos BT. Es decir, que vamos a tener aquí 2 por, voy a escribirlo todo, 0.3 mili por BGS, que es 4.77, menos BT, que es 2. Y este GM me queda como unidades, me queda 1.66 milisiemens. Por si acaso, esto aquí es una conductancia, no es una resistencia. HI es una resistencia, GM es una conductancia, por eso se mide en Siemens o en Mohs. Y básicamente ese sería el análisis en DC para este circuito. Para el BJT, bueno, ese es más rápido. Pero ¿está claro esto aquí? Sí, sí quedó claro. De una vez hago el del BJT. Realmente no tengo ni siquiera que hacer, solo es, yo ya sé cuánto es, necesito recorrer una malla que vaya por este Thevenin hasta acá, y eso ya es algo que deberíamos saber. Nuestra I de base es igual a el voltaje de Thevenin, que ese voltaje de Thevenin va a ser el VCC, multiplicado por la resistencia de base 2, dividido por la resistencia de base 1, más R de base 2, todo esto menos el 0.7 del voltaje base emisor, y eso de ahí dividido para la resistencia de Thevenin, más la resistencia del emisor proyectada a la base, es decir, multiplicada por beta más 1. Y esto pues al final del día me queda 0.022 miliamperios. Estas cosas uno ya debe manejarlas súper rápido. Asimismo, para demostrar que está en zona activa, yo debo decir que el voltaje colector emisor de operación debe ser mayor que el voltaje colector emisor de saturación. Si no me dan voltaje colector emisor de saturación como dato, yo simplemente asumo que esto es 0. Entonces, calculando sí me queda mayor que 0. Y ya con eso, yo digo, bueno, entonces mi HIE es 26 milivoltios dividido para esta I de base. Y esto me queda 1.18 kiloohmios. Y ya está, terminado el análisis en DC de este circuito. Y está respondido el primer tema. 10 puntos a BAC. ¿Estamos claros? Sí, sí, ahí me quedó claro, gracias. Bueno, ya no alcanzo a hacer el análisis en AC. Pero si quieren ver análisis en AC, pueden ver el nuevamente. Parece que promociono mucho mi canal, pero me vale madre si lo ven o no, o si se suscriben, eso no es necesario. Pero ahí pueden encontrar el primer tutorial, que es uno de respuesta de frecuencia, y el segundo, que es el de amplificadores de potencia. Y también pueden encontrar la clase que di la vez pasada, que ahí sí hice un análisis en alterna de un BJT con un MOSFET, si no mal recuerdo. Sí. Entonces ahí pueden revisar eso y pueden complementar la clase. Asimismo, el amplificador de potencia es un ejercicio típico donde les piden potencia de los transistores, graficar la curva, máxima potencia disipada, creo que algo de eficiencia, y pues los videos son ligeramente largos porque trato de explicar todo desde cero. Es como para alguien que no ha ido a ninguna clase y quiere aprender todo, tratar de aprender todo en un solo ejercicio. Tampoco se podían hacer milagros, pero se hizo lo que se pudo. Entonces, bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Hasta una próxima oportunidad que nos veamos. Si tienen alguna duda, pueden escribir en el grupo, me pueden escribir a mí. Yo siempre trato de responder en la medida posible. A veces respondo después de un día, a veces respondo al instante. Pero bueno,